de $3.99 al mes más impuestos y se debitará automáticamente cada mes. Suspende tu afiliación cuando tú desees. Haz clic en pagar y listo. Sé parte de nuestro club de suscriptores premium y recibe las notificaciones sobre nuestros nuevos editoriales y tendrás acceso exclusivo a contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Participa y comparte tus opiniones y comentarios sobre nuestros videos. Recuerda que tu contribución es importante para nosotros. Permítenos seguir contando la historia. Ecuador inmediato 18 años. Yo les decía, ya abrí la ventana, por cierto, para quienes gustan de disfrutar un momentito la caída de la tarde en Quito. Es en vivo el programa, así es que podemos disfrutar de aquello. A ver, en los últimos años, yo veo un esfuerzo de Estados Unidos por meterle al Ecuador en el conflicto mundial, primero contra China y luego ahora es contra Rusia. Contra China es por el consumo y el mercado. La firma del Acuerdo de Libre Comercio con China provocó este problema. Pero sobre todo el uso de la tecnología, el uso del 4G en el Internet y luego el 5G, que China ha avanzado tanto y Estados Unidos se está quedando. Entonces, hay inclusive un acuerdo que podría llegar entre Estados Unidos y Ecuador, que le prohíbe a Ecuador usar tecnología china, usar el 5G. Me permito avisarles. Es el proyecto IDEA. Lo otro, cuando está el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Ecuador decide alinearse en favor de Ucrania. No dura en dar sus declaraciones del señor Guillermo Lasso y a partir de ahí queda flotando en el ambiente una tensa relación que en lo comercial siempre fue buena. Rusia en las últimas décadas se había convertido en un excelente comprador de productos ecuatorianos de alto nivel, banano, camarón y algunos vegetales, pero en cantidades. Y de pronto con este conflicto con Rusia, el Ecuador perdió un mercado muy importante. Es una relación que se venía desarrollando de manera exitosa, poco a poco, como se dan las relaciones entre las naciones, ¿no? Se van construyendo a diario. La sorpresiva declaración del Ecuador en días pasados y la entrega de material bélico que habría sido o donado o vendido por Rusia a Ecuador desde los tiempos de la Unión Soviética, prendieron las voces de alarma en relación al Estado ecuatoriano y su papel que estaba jugando a partir de ese momento con la actual Rusia. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente esta circunstancia en medio de una guerra puede provocar una serie de reacciones y de hecho las acaba de producir hoy día, como les comenté. Una primera represalia a la decisión ecuatoriana está en haber quitado la certificación de 5 exportadoras, las más grandes exportadoras de banano a Rusia, por parte del gobierno ruso, por parte de la administración Putin. Y eso le sorprende al Ecuador. Yo no sé si el presidente Novoa. Quiero analizar el tema y tengo el privilegio de conversar con alguien que ha participado en este proceso de construcción de la relación Ecuador-Rusia y es el embajador en ese entonces, ahora asambleísta por la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez Zavala, a quien le agradezco la gentileza de haberme aceptado la entrevista hoy día en medio del tráfago de las noticias, lo que se producía de forma urgente. Asambleísta, buenas tardes, qué gusto tenerle, gracias por responder a nuestra llamada. A ver, ¿cómo recibimos todo esto?
quiere Muy darle un buenas, análisis a esto porque tiene una historia. ¿Cómo la analizamos? muy buenas tardes, Francisco. Siempre un honor el poder dirigirme al pueblo ecuatoriano a través de su importante medio de comunicación. Usted lo ha resumido muy bien, y conociéndole pues a usted un apasionado de la historia, no quisiera no comenzar sin un poco dar el contexto de lo que es la relación de Ecuador con Rusia. Esta, graciosamente, cuando yo estuve de embajador, tuve acceso a algunas informaciones de archivo y pues hice incluso un libro que hablaba de las relaciones, de cuál fue el inicio, la génesis de las relaciones bilaterales. Y mire que graciosamente se consideran que estas comenzaron el 10 de mayo de 1945, cuando Velasco Ibarra le envió una carta al canciller soviético Mikhail Kalinin, felicitándole por el triunfo de la Segunda Guerra Guerra Mundial, Mundial. para los soviéticos la famosa Gran Guerra Patria. Es desde allí que se comenzaron las relaciones. Obviamente no existían embajadas, la única embajada soviética en Latinoamérica era la que estaba en México, y gracias pues a los esfuerzos de nuestros diplomáticos en la embajada de Ecuador en México, se comenzó pues con el proceso de crear una relación bilateral. ¿Por qué hablo de esto, querido Francisco? Porque hay que resaltar que ya desde 1945 a la fecha, pues son 78 años, entiendo, a ver si las matemáticas en este momento no me fallan, pero son 78 años, excluyendo los 2 años del nefasto gobierno de Lazo, vamos a decirle 76, que las relaciones diplomáticas entre la extinta Unión Soviética y desde el año de 1990 de Rusia, quien asumió pues todas las obligaciones, fueron y siempre se han dado en el mejor ámbito de la buena disposición de las partes. Tal es el caso que yo tuve el privilegio, como usted bien lo señaló, de ser embajador de la Revolución Ciudadana desde el año 2007 hasta el año 2015. 8 años tuve ese privilegio de representar a mi país y constatar, y ser partícipe del fortalecimiento de las relaciones bilaterales al nivel de que las llevamos de socios estratégicos. Y para ser socios estratégicos no se necesita ser socios en el ámbito militar, no se necesita ser socios en el ámbito político, coincidir entre izquierdas o derechas, porque lo gracioso y lo particular es que si analizamos la historia de las relaciones bilaterales y sobre todo de nuestro país, en el cual pues a lo largo de estos años que yo manifiesto se han dado las relaciones diplomáticas, han habido en el Ecuador gobiernos de toda línea, sobre todo los gobiernos neoliberales. Pocos han sido los que pueden considerarse gobiernos de izquierda. Y fíjese usted, a pesar de vivir hasta el año 1990 una línea como era la de la Unión Soviética, de un sistema comunista, las relaciones siempre han sido buenas. A ver, ahí, La a ver, deténgase un segundo, Patricio. ¿Me está diciendo que la Guerra Fría no influyó en el caso Ecuador-Rusia? Jamás. Usted puede ver casos simplemente con la historia, todos los procesos de intercambio, sobre todo académico-cultural. Yo tengo el privilegio de que cuando salí de mis funciones diplomáticas, Ecuador seguía haciendo y fortalecimos aquello. Por ejemplo, el país de Latinoamérica que más recibía becas por parte de Rusia, y cuando hicimos un análisis histórico, la Unión Soviética entregó al Ecuador más becas para que estudiantes ecuatorianos se formen en universidades en aquel entonces soviéticas y ahora rusas.
los convenios, los intercambios culturales, comerciales, ya desde hace muchos años, ya en las épocas, recuerde usted, cuando venían los autos Lada por intercambio a cambio de Esa es una banano, historia, esa es una historia. a cambio de banano, que creo que era Roberto Dum Barreiro quien comenzó en esa época. Luego, pues algunos empresarios continuaron con el proceso. Siempre hemos recibido pues los abonos, los productos rusos. Es decir, nosotros hacemos un análisis y habían muchos presidentes ecuatorianos que jamás manifestaron, independiente de las líneas o visiones políticas, una situación de no tener una relación diplomática pertinente, siempre dentro del marco de mejorar, independiente de las visiones políticas. Que se tienen Creo al que respecto, claro. A ver, ahí puedo hacerle una pregunta que tiene que ver mucho con esta historia. ¿En qué medida, gracias Ferchu Flores, por cierto, Ferchu Flores, muchas gracias por tu superchat. A ver, ¿en qué medida es cierto que quien abrió el mercado del banano entre la Unión Soviética y Ecuador fue el señor Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República, y que promovió desde finales de los 70, inclusive el propio Álvaro Noboa, papá de Daniel Noboa, este acercamiento tan exitoso de la venta del banano que hoy nos acaba de traer un problema? ¿Es cierto todo aquello, embajador Patricio Chávez Zavala? no podría con precisión determinar, pero sí en los años 70 es cuando comenzaron ya las primeras exportaciones de banano ecuatoriano. Entiendo que existieron algunas iniciativas y por supuesto no debe de dejar de ser menos cierto en aquel entonces pues la del señor Luis Noboa. Entiendo que en esas épocas, recordemos, el gran problema de la exportación bananera a Rusia, sobre todo a la Unión Soviética, era un poco el tema del transporte. Prácticamente eran monopolios manejados y en aquella época quien dominaba la exportación era quien era el dueño del transporte bananero. Algo que nosotros, y cabe resaltarlo, en la época de la Revolución Ciudadana, cambiamos esa matriz porque logramos romper esos monopolios que habían en su momento, pues de monopolios que venían de la parte occidental y ya en el año 2007 cuando llegó de la parte de la misma Rusia, pues que tenían, ellos eran los dueños, los que marcaban el precio y las cantidades básicamente, pero nosotros abrimos a través de convenios internacionales con navieras internacionales la posibilidad de que cualquier interesado importador ruso pueda comprar, no importa la cantidad, incluso en contenedores refrigerados, el banano, lo que logró romper justamente ese monopolio y ampliar más aún las exportaciones. Mal no recuerdo, cuando yo llegué en 2007 las exportaciones estaban generales de básicamente los 4 productos que siempre y tradicionalmente ha enviado el Ecuador son el banano en primer lugar, en aquel entonces le seguía las flores, luego le seguían los mariscos y en cuarto lugar una pequeña porción de frutas, pero justamente nosotros atacamos al tema, primero fue del transporte y se logró generar esta nueva modalidad de transporte en contenedores refrigerados que incluso permitían que una vez llegados estos contenedores a San Petersburgo puedan distribuirse por el vasto territorio ruso y eso fue determinante. Más aún también para abrir más mercado tanto para las flores, A ver, para ahí, los mariscos. embajador, en ese momento, usted ahora asambleísta, fíjeme cuán importante es la exportación de banano ecuatoriano a Rusia. ¿Qué cifras se mueven? ¿Es así de gigante como pensamos? Es absolutamente importante. Mire, no ha cambiado, por el contrario, y eso vamos a hacer un análisis. Con la guerra, incluso de manera paradójica, han subido o se han incrementado las exportaciones y tiene su explicación. Pero para que usted tenga más o menos una idea,
en el 100% de producción de banano de exportación ecuatoriano, en mi época ya se iba el 21-22% de toda esa exportación bananera hacia un solo país, y que es Rusia. Fíjese usted, el siguiente o el primero, vamos a decirlo en aquel entonces, y no ha cambiado mucho, por el contrario, ha cambiado en aumento para Rusia y en disminución para los otros sectores de importación de banano ecuatoriano, era la Unión Europea, que claro, se diferenciaba de Rusia con 2 o 3 puntos más arriba, por decirles, si en aquel entonces el 21% de exportaciones iban para Rusia, el 22, 23 iban para la Unión Europea. Pero, ¿qué significa la Unión Europea? En aquel entonces, pues los 28 países que lo conformaban. Ahora, luego, pues en otras cantidades iba para distintas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos. Pero en términos absolutos, el primer destino de las exportaciones es Rusia. Y esto no ha cambiado. Hoy por hoy, en la actualidad, hasta entiendo indicadores de la Asociación de Bananeros, está en el 26% de la producción bananera se va a un solo país. Y lo más importante es que el 98% del banano que se consume en la Federación de Rusia es banano ecuatoriano. Es decir, por excelencia, las relaciones, el consumidor ruso prefiere el banano ecuatoriano, a pesar de que Ecuador ocupa el 5.º lugar en el mundo de productores de banano. En primer lugar, entiendo que está la India, luego le seguirá la China, Indonesia, Brasil, Ecuador, pero no nos olvidemos que India, China, Indonesia y Brasil producen para su propio consumo interno. Es decir, esto le ubica al Ecuador como el primer exportador de banano en el mundo, y más de su cuarta parte de producción va al mercado ruso. Lo que nosotros logramos hacer en la Revolución Ciudadana fue no solamente mejorar 3 cosas y son las que coadyuvan a mejorar e incrementar la exportación: es, por supuesto, mejorar el transporte, abaratar el transporte, generar más posibilidades de rutas. El segundo punto, el que firmamos, fue un acuerdo de eliminación arancelaria, que lo logramos incluso hasta que tuvo vigencia hasta septiembre de 2022, y que luego el gobierno de Lasso no se preocupó en lo absoluto de restablecer o a ver, ayúdeme usted, de alargar, Ampliar. de ampliar, de ampliar el tratado por 10 años más, por 15 años más. Es decir, que ahora incluso no gozamos de esa ventaja arancelaria. Entonces, Correcto. En ese sentido, lo que valdría la pena preguntar es, ¿cuánto impacto tiene esta decisión dictada por Rusia en condición de represalia al Ecuador por el tema de los helicópteros entregados a Estados Unidos? Y especialmente aquello de, ¿qué significa aquello de 5 de las grandes exportadoras son retiradas su certificación para no poder exportar a Rusia? A ver, ahí quiero ser un poco más prolijo. La entidad de registro de agrocalidad de Rusia, que se llama en ruso Rossiescholnadzor, es de la entidad de registro fitosanitario para lo que sería el Ecuador. El 2 de febrero, es decir, hace 3 días, informó al Ecuador que a partir del 5 de febrero no se permitirá el ingreso del banano de 5 exportadoras ecuatorianos, por motivos de que se han encontrado, por un lado, indicios de la famosa mosca jorobada. Correcto. Esto por un lado. Sí. Por otro lado, también este tema de las 5 empresas bananeras en este momento advertidas, no es que han sido clausurada su exportación el 100%, sino que en un proceso
en un debido proceso de importación-exportación. Desde el año 2023 ya han venido solicitando o han sido llamadas la atención estas empresas para que cumplan con ciertos requerimientos fitosanitarios que solicitan los organismos regulatorios fitosanitarios de Rusia. Obviamente, usted sabe cuando existe un ambiente de partnership entre dos países, cuando se dan este tipo de problemas, y usted también tuvo la oportunidad pues, de ser embajador del Ecuador en México, usted sabe cuando hay unas relaciones fraternas, siempre abiertas al diálogo, cuando hay este tipo de problemas, no solamente en el ámbito bananero, ¿no? En el ámbito de las flores, del pescado, cuando encuentran un poco de mercurio en una exportación de mercado, de pescado, a usted le informan, no le advierten, le dicen por favor corrija, y en un ámbito de amistad, pues en un ámbito de confraternidad y de buena disposición de las partes, se buscan las soluciones para que no se interrumpan las exportaciones. Es decir, no es que de una manera arbitraria en este momento Rusia ha dicho vamos a empezar a cerrar las exportaciones, porque entiendo que No, ellos... pero yo creo que es importante entender, y usted recordará la absolutamente desafortunada intervención de en aquel entonces, pues, nuestro representante ante las Naciones Unidas, el señor, Pérez. Luz, Hernán Pérez Luz. Hernán Pérez Luz, como miembro y presidente por un mes pues, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluso en Ah, su no, pero deshacerse... entonces no fue él, sino José de la Gasca, que es el que actualmente representa al gobierno ecuatoriano ante el Consejo de Seguridad. No, ahora sí, porque no nos olvidemos que por un año, de manera histórica, obviamente con el apoyo de los Estados Unidos, nosotros hemos logrado por un año ser parte de ese Consejo de Sí, sí, Seguridad. correcto. Y ellos se turnan mensualmente la presidencia, y obviamente nos tocó ya una presidencia bajo la dirección de Hernán Pérez Luz, y recuerdo pues que estaba incluso presente el canciller Lavrov, y fueron tan desacertadas, tan desafortunadas esas declaraciones en sus criterios a favor, obviamente, del conflicto que ellos mantienen con Ucrania, que hasta el mismo canciller Lavrov tuvo que levantarse con el expertise diplomático que tiene el señor Lavrov. Desde allí, prácticamente, Ecuador, la embajada, tengo absoluto y claro conocimiento de aquello desde el gobierno de Lazo, la embajada se ha declarado una, una embajada que no participa, que está cerrada prácticamente para cualquier acción de fortalecimiento en todos los ámbitos, cultural, comercial. La famosa oficina comercial que tanto trabajó en épocas anteriores, simplemente los señores diplomáticos, desde su embajador hasta los agregados comerciales, pues simplemente están en unas de vacaciones. Ellos prácticamente no hacen nada, no asisten a ningún evento de promoción de ningún tipo, tomando en cuenta que la mayor cantidad de estudiantes latinoamericanos graduados en Rusia son ecuatorianos, tomando en cuenta que gracias a la cooperación se han enviado 2 nanosatélites con el apoyo de las empresas Roscosmos, tomando en cuenta de todos los convenios y tomando en cuenta que en este momento le voy a dar la cifra clave, porque oficialmente la Asociación de Bananeros dice que en este año, en el 22, donde tienen todavía los registros, se exportó alrededor de 730 millones de dólares en banano, pero estamos hablando de un precio que por lo general no es el precio real. Usted sabe que se lo considera al precio oficial, y el precio pues en spot o el precio real de transacción comercial siempre, incluso muchas veces, duplica o triplica. Súmele a esto todos los actores que intervienen en el proceso de exportación, es decir, el transporte, los compradores, es decir, el Ecuador, más aún que nosotros abrimos en nuestra época de la Revolución Ciudadana 6 embajadas concurrentes más, dentro de una de esas era Ucrania.
que logramos aumentar las exportaciones en costos reales a 2.000 millones. Estamos hablando de un negocio Es para el increíble. Ecuador de alrededor de 2.000 millones de dólares. Impresionante. Y en este momento, ¿qué es lo que pasa? Ya volvemos al tema para tratar de ser muy concretos con el tema del acuerdo, en el cual, por supuesto, yo he leído con atención todo lo que se dice en torno a este acuerdo de Ecuador, del presidente Noboa, sobre la entrega, entre comillas, de la chatarra. Mire, A ver, exactamente. Y ahí permítame preguntarle, ¿en qué consiste el problema? A ver, ¿por qué hay un problema entre Ecuador, Estados Unidos y Rusia por entregar un material bélico en condición de chatarra? ¿Qué antecedente tiene? ¿Qué nos puede referir, embajador Patricio Chávez? a ver, no es un secreto, y si podemos leer, ya del año pasado hay un plan incluso en alguna entrevista lo leí del almirante Richardson, que decía que una de sus estrategias para fortalecer sus nexos con países latinoamericanos es el de intercambiar o de comprarles todo tipo de armamento ruso que tengan los países latinoamericanos a cambio de armamento estadounidense. Lo cual es respetable, es una política y obviamente en un acuerdo de dos, pues hay dos partes, valga la redundancia, y yo sé que países como México, como Colombia, como Perú, no han accedido a este tipo de propuesta, por un lado, porque obviamente, y entiéndese que estratégicamente, pues para afianzar la relación estadounidense-ecuatoriana, pues ellos se sentirían mucho más cómodos si nosotros no tenemos ningún tipo de relación en el ámbito militar al tener armamento que tenga origen ruso, y como históricamente lo hemos obtenido. Ahora, es importante atender que lo que se hace, y ya se firmó esto en el convenio del gobierno de Lazo, que se ha cristalizado en el gobierno de Noboa, es la entrega de un material bélico que ellos, y esto lo voy a decir como debe decírselo, eh, sin la diplomacia pertinente, porque estamos en una entrevista para el pueblo ecuatoriano. Ellos simplemente lo que han querido es disfrazar, justificar para no incurrir en lo que se firmó en un contrato de entrega con armamento militar. Cuando un país, porque quien lo vendió no lo vendió, fue un estado a otro estado, donde hay convenios dentro de la parte, donde hay situaciones Correcto. puntuales en la parte contractual. Y si yo le vendo a usted un armamento en el convenio entre Rusia y Ecuador, lo que se dijo es que, señor, este armamento que yo lo estoy viviendo en el marco de nuestras relaciones de socios estratégicos, le estoy dando ciertas deferencias, cierta información, no eran y no son helicópteros simplemente de transporte, sino entiendo son helicópteros artillados que tienen ciertos secretos militares, aeronáuticos, vamos a decirlo así, pero el contrato dice, señor, usted se obliga a no vender este armamento militar a terceros. Si el día de mañana no le sirve, pues hacemos un acuerdo y yo le puedo ayudar. Si es que los helicópteros hay que reparar sus motores, hay que arreglar tal o cual cosas, pues creamos una comisión técnica, ellos vienen, determinamos un valor y simplemente les hacemos un overhaul a los helicópteros. Y en este sentido, pues señor, lo que sí no le permito, o en el caso de que usted quiera hacerlo, de venderle o regalarle a un país amigo o quien sea, debe obtener mi permiso. Eso está en un acuerdo. Entonces, el Ecuador, yo creo que esto es ya una acción de la viveza criolla de algún jurista, le dicen, mira, para salir y evadir ese proceso o esa cláusula contractual, lo que vamos a hacer es declararle chatarra a helicópteros y a misiles, y simplemente en este sentido, pues ya no estamos vendiendo ni regalando ni estamos contraviniendo el acuerdo, sino que estamos, es chatarra. No Entonces, es así, no es así. y Francisco, en el caso, vamos por un segundo a asumir que fuera chatarra.
igual no están exentos de acordar con el gobierno quien les vendió ese armamento, decir, señores, vengan ustedes, certifíquenle, y como es chatarra, lo que vamos a hacer es a destruirla, como usted hace un carro que ya lo considera chatarra. Simplemente, ¿qué hace? Para que no sea utilizado nuevamente. Coge ese carro, lo manda a un lugar donde le aplastan al carrito y prácticamente de ahí le ponen en un horno para fundir y aprovechar lo que se puede aprovechar de ese metal. A ver, Pero este no es. asambleísta, ahí se una curiosidad. ¿Qué volumen tenía, desde cuándo se remonta este material bélico ruso? ¿Desde cuántos años se tiene? ¿Y qué tipo de material es? ¿Qué tan grave es que le hayan entregado a los Estados Unidos ese material bélico ruso? Patricio Chávez Zavala. Primero, mire, el acuerdo dice, nosotros somos tan buenos que les vamos a regalar armamento para que ustedes lo utilicen en contra pues de el problema, el conflicto armado interno por $200 millones. Pero somos tan generosos y tan buenos que vamos a recibir a cambio, solamente queremos esa chatarra que a ustedes no les sirve. Entonces, más o menos para que usted tenga una idea, esa chatarra, solamente contando con los 8 helicópteros que pueden ser overjoleados, y que en su costo en el mercado, un helicóptero overjoleado, un MI, que son los más vendidos en el mundo, son más de 80,000 helicópteros que están por todo el mundo de transporte, que pueden volar más aún en las condiciones que tiene el Ecuador, de costa, sierra y pasando al oriente. Son los helicópteros más probos y que tienen una vida de más de 50, 60 años overcoleados y conservando pues simplemente las instrucciones que da el productor. Estos helicópteros en un mercado simplemente overcoleados no le dejan de costar no se venden menos de 25, 30 millones de dólares. Es decir, que si usted tiene 8 helicópteros, que es lo que están entregando, 8 por 3, 24. Solo ahí, en negocio y en pura matemática, ya devengué la generosidad de mis 200 millones. A esto súmele que también están entregando complejos de misiles, los Estrela 2, los IGLA, los famosos IGLA que nos ayudaron, acuérdense, en la guerra con el Perú, los complejos de misiles ORSA, los misiles SU, los 20-32, es decir, una cantidad de productos que seguramente podrán estar, no sé, pues si fueran obsoletos, pero son estratégicos. Pero esto no es todo, Francisco, porque hay una parte que es muy sensible y creo que nosotros lo podemos entender ahora que nos hemos declarado en guerra contra el narcoterrorismo. Los rusos están en guerra no solamente con Ucrania, sino con Ucrania, a través de Ucrania con la OTAN. Es decir, ellos están absolutamente seguros que, sobre todo en el caso de los helicópteros, estos serán reenviados a Ucrania. En otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros metiéndonos en el conflicto. Metiéndonos en el conflicto. Y yo leí algo importante en un artículo de un importante medio de comunicación ruso. Ellos lo que dicen es, los ecuatorianos a quienes les compramos todo el banano que consume Rusia, a cambio de esto, nos están mandando armas para matar a nuestros hermanos. Eso es lo que ellos están, y es la manera como han tomado esta acción disfrazada como productos de chatarra. Usted sabe que si fuera chatarra, incluso yo entiendo, yo conozco de buena fuente de que cuando ya comenzaron a darse las primeras conversaciones entre el gobierno del presidente Noboa y el gobierno americano en torno a este proyecto, los rusos les solicitaron de la manera más comedida el poder conversar, el poder, incluso ellos se abrieron, entiendo, el gobierno ruso, decir, señores, ok, si es chatarra, primero vamos a analizarlo, segundo, denos a nosotros la posibilidad de cerciorarnos de que esto sea destruido y que en realidad lo que se envíe a donde ellos quieran enviar sea simplemente chatarra.
pero la respuesta, entiendo, del gobierno ecuatoriano fue el decir que una vez que ya está firmado, no es competencia del Ecuador el entender qué van a hacer o cómo van a hacer o cómo van a tratar esa chatarra. Es decir, usted sabe, Francisco, dentro de las relaciones diplomáticas, pues debemos ser, sobre todo cuando hay buenas intenciones de cooperación y de fortalecimiento bilateral, debemos ser transparentes, debemos ser honestos. Pero es que Debemos además, en términos de guerra, ese material es de alta inteligencia. Hay tecnología desarrollada, hay materiales que se utilizan, hay todo el desarrollo de una serie de elementos de fabricación propios de cada nación y que se constituyen precisamente por eso en secretos de guerra. No es chatarra. Yo solo, por ejemplo, les pongo en un caso, pongamos que declaramos chatarra todo eso. La investigación sobre fatiga de materiales utilizados para esos helicópteros ya constituye un alto grado de tecnología que en casos de guerra es sumamente crítico para usarlo. Mi pregunta final sería, asambleísta Patricio Chávez Zavala, ¿qué repercusiones va a tener esto? Ahora es el banano. No me vengan con que lo del banano no es represalia. Es represalia. Es represalia rusa. Dos, las repercusiones acá. Y estoy hablando con una persona que tiene la representatividad del pueblo ecuatoriano como para iniciar un proceso de investigación al gobierno de Noboa por este conflicto, este nuevo conflicto diplomático en el que nos ha metido al Ecuador el gobierno del señor Noboa. Le pregunto, ¿lo va a hacer, embajador Patricio Chávez Zavala? Mire, yo soy presidente de la Comisión de Transparencia, de Participación Ciudadana y Control Social. Entiendo, yo he hablado con mis colegas, ellos incluso ya han comenzado, entiendo que la Comisión de Soberanía, de Seguridad y Soberanía, ya han realizado, ya han enviado una solicitud de preguntas al Ministerio de Defensa para que justamente explique este tratado. Y por supuesto, respondiendo a su pregunta, es muy preocupante. Está claro que es una represalia muy diplomática en torno a que en realidad existen argumentos para que ellos puedan ser pero muy estrictos en los procesos de control de los productos ecuatorianos que hoy por hoy son más de 1.500 millones de dólares y representan, no solo fíjese usted, en el caso del banano, que son en precios FOB alrededor de 740 millones. En el caso de pescado, alrededor de 150 millones. En el caso de las flores, más de 250 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de muchas familias, tanto en el área bananera, camaronera, pesquera, y floricultor y de frutas además que trabajan para el mercado ruso. Es decir, las implicaciones que esto puede tener van a ser muy grandes. Entiendo que lo que dice la prensa rusa que he leído y escuchado, es decir, ¿por qué tenemos que ser elásticos? ¿Por qué tenemos que soportar o ser estar con las exportaciones de los productos ecuatorianos? ¿Por qué tenemos que apoyarles si ellos en realidad están mandando armas para que maten a nuestra gente? Esos son los posicionamientos en los medios de prensa ruso. Entonces, es claro que, mire, además de que ya pues desde hace más de 2 años, desde que comenzó pues el gobierno de Guillermo Lasso, incluso hasta el día de hoy, las relaciones diplomáticas no se han reestablecido. Más aún entiendo que pues hay varias acciones que está tomando el gobierno ecuatoriano en aras de no fortalecer o de restablecer el trabajo primero que se hizo a lo largo y que ha tenido Rusia con Ecuador a lo largo de tantos años, como yo le decía, más de 75 años. Es decir, no se puede tirar por la borda por una posición política que no la entendemos. En todo caso, va a tener muchas repercusiones si el Ecuador no toma una decisión soberana
en cómo manejar sus relaciones exteriores. El Ecuador es un país pequeño que debe ser neutral, que debe tener relaciones buenas con todo el mundo, con los grandes, con los chicos, con los Estados Unidos, con Rusia, con China. Ese es el éxito de un país pequeño en el cual sus productos estrellas son el banano, son las flores. Nosotros no podemos pelearnos o simplemente hacernos de un lado o del otro. Esa fue la política que manejamos nosotros durante la Revolución Ciudadana, y es por eso que tuvimos los logros que tuvimos en el ámbito de la relación, de las relaciones bilaterales con todos los países del mundo. Él es Patricio Chávez Zavala, asambleísta por la Revolución Ciudadana, ex embajador del Ecuador en Rusia en tiempos de la Revolución Ciudadana. Yo le agradezco la gentileza, sobre todo, insisto, porque tuvimos que preparar en este último momento, ya que la noticia, especialmente la noticia que se produjo hoy, esta del tema de las 5 empresas bananeras, pero ya tiene sus antecedentes y todo lo que ustedes han escuchado, no lo han escuchado